Quisiera iniciar en esta noche hablando de una crisis que nos concierne a todos debido a que no estamos tan lejos en cuanto a países se refiere. Esta crisis inicia en Los Ángeles, California, en 1988 con chicos de 13, 14, 15 que realmente llegaron a Los Ángeles, California cuando apenas tenían 6, 5 años y eran hijos de personas de la guerra en El Salvador. Esos chicos llegan a Los Ángeles, California, se tratan de involucrar en las pandillas o en las maras, como le llaman, y ninguna mara y ninguna pandilla lo recibió. Entonces esos muchachos empezaron su propia pandilla que se llama Los Salvatruchas o el MS-13. Si usted no ha oído de esta pandilla, pronto va a saber de esta pandilla. Y le voy a explicar por qué. Uno de los carteles más peligrosos hoy en el mundo es el cartel de Ciudad Juárez. El cartel de Cali y el cartel de Medellín son peligrosos. Y tercero, el cartel de Ciudad Juárez. Lo interesante es que aproximadamente hace 8 meses, el cartel de Ciudad Juárez perdió $30 millones en cocaína. Y lo interesante de la pérdida de estas personas es que ellos creyeron, o el cartel asumió que él fue el DEA, o sea, el gobierno de los Estados Unidos. No, fueron chiquillos de 12, 13, 14, 15 años que entraron con armas automáticas, AK-47, mataron a 30 de la... Bueno, ojalá hubieran sido solo de los del cartel de Medellín. Habían integrantes de otras pandillas. Y según dicen los reportes, ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo y se robaron $30 millones en cocaína. Estamos hablando de chiquitos de 13, 14, 15 y 16 años. Ahora, ¿quién se robó esta droga? Los de la Salvatrucha. Ahora lo que sucede es que el gobierno de los Estados Unidos empezó a agarrarlos en California y los empezó a mandar de regreso a Centroamérica. Hoy se calcula que tenemos aproximadamente 250,000 chicos involucrados en esta pandilla en Centroamérica. El gobierno de Honduras y el gobierno de El Salvador impusieron super mano dura. ¿Y sabe qué quiere decir super mano dura? Que ahora están apareciendo estos chiquillos en los basureros, en los barrancos y se están desapareciendo. Se han tatuado toda la cara. Le voy a enseñar fotografías de esos muchachos. Hace poco en Guatemala, en nuestras oficinas, tuvimos una consulta para hablar de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad los mira como una amenaza, la policía los mira como enemigos y la iglesia está en silencio porque no sabemos qué hacer ante esta realidad. Esos chicos son tan malos, pero tan malos, que se atreven a matar a personas, como lo mencioné hoy en la mañana, aún a mujeres embarazadas. Y la iglesia se está haciendo la pregunta, ¿cómo nosotros buscamos a Dios en medio de una crisis como la que yo acabo de describir? En Centroamérica están creciendo a tal punto que en esta consulta tuvimos a 5 pandilleros activos. O sea, 5 pandilleros que están hoy en la cárcel. A través del jefe de policía logramos que los dejaran salir para que ellos estuvieran sentados enfrente de 75 líderes escogidos, invitados especialmente por liderazgo juvenil, a hablarnos a nosotros. Y el jefe, uno de los jefes principales, nos dijo a la iglesia: si ustedes no hacen nada al respecto, en 5 años esto se va a convertir en una guerra civil. Hablando acerca de Guatemala, Honduras y El Salvador. La iglesia en Guatemala creciendo por todos lados. Ahora usted tiene que entender que yo estoy hablando desde las dos perspectivas, desde los Estados Unidos y desde América Latina. Porque vivo en Miami y mi ministerio de allí trabaja para América Latina. Pero le voy a decir una cosa, en junio del 2005 la revista World declaró a los salvatruchas como la amenaza doméstica número 2 de ese país. Y hace poco atraparon a 5 chicos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya no son solo salvadoreños, ya no son solo hondureños o guatemaltecos, ahora son chicos de América Latina, miembros de esta pandilla. Y nosotros como iglesia tenemos que anticiparnos a los problemas. Ya la iglesia ya no puede reaccionar a los problemas y entonces nos estamos haciendo la pregunta, ¿cómo buscamos a Dios en medio de situaciones complicadas como esta? Y por eso el título de hoy en la noche, Buscando a Dios, y debería de ser en los lugares más difíciles. Yo quiero que miren este video y se pongan a pensar algo conmigo después de verlo. Voy a saltarme esta parte porque me interesa que miremos el video.
Le voy a decir por qué le enseñé este video. Mi hijo André David fue conmigo y este es un basurero de los basureros que nosotros tenemos en América Latina. Allí viven personas. De la basura que usted tira, esas personas viven. Se comen la porquería que usted tira todos los días. Y allí habían estos dos niños. ¿Y sabe qué me preguntó mi hijo de 5 años? En aquel tiempo tenía 5. ¿Sabes qué me preguntó? Me preguntó, papi, ¿y ese niño por qué está jugando con juguetes rotos? ¿Usted sabe por qué esa pregunta es una pregunta relevante? Porque mis hijos nunca han tenido que jugar con juguetes rotos. Pero ante la realidad de estar metidos en medio de ese basurero, mi hijo André hizo una pregunta totalmente relevante. ¿Por qué ese niño está jugando con juguetes rotos? Pero le voy a decir algo que suena raro y por eso qué bueno que me monte en un avión mañana. Porque para algunos lo que voy a afirmar podría asustarlos o aún enojarlos. Pero le voy a decir que en medio de ese basurero, en medio del apestor y del desorden, yo vi a Jesús. Es decir, no, ¿cómo así? O sea, no me va a creer, o sea, no fue que se apareció así como andaba, no es que fue una visión, no, es que en medio del caos y del desorden, yo vi a Jesús. Ahora, por favor, no me lo crea a mí. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios y encontramos el pasaje? No que apoya lo que yo estoy diciendo, no, el pasaje con el que empezamos la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí en Génesis y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 y el versículo 1 y 2 de este libro que nosotros hoy conocemos como el inicio, el Génesis. Miren lo que dice este pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios es la traducción del hebreo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espérame, pensemos el contexto. Dice el pasaje que estaba la tierra desordenada, vacía y habían tinieblas. En otras palabras, en medio de la oscuridad del abismo, el Espíritu de Dios porque nosotros en América Latina hemos llegado a creer que para que Dios se mueva todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar limpio, las paredes son excelentes, porque como Dios merece lo mejor y el Dios que yo conozco se escapa y se va a la oscuridad, al desorden, al vacío. Y dice el pasaje que Él sopla en medio del desorden, del vacío y de la oscuridad, por lo menos eso es lo que dice el pasaje. Yo no le cambié absolutamente nada. ¿Cuáles son las implicaciones de que Él se mueva sobre la faz de la tierra? La primera implicación importantísima es que Él creó los cielos y la tierra. Y hoy quiero proponerles algo que me parece tremendamente importante. Se lo voy a poner en esta gráfica porque como estamos ya en grupo más pequeño, aunque no está tan pequeño el grupo, pero como estamos en grupo más pequeño, se lo voy a proponer aquí en la pizarra de esta forma. Nosotros hoy hemos sido criticados en el programa de radio porque las personas escuchan que yo estudié filosofía. Y para muchos la filosofía se convierte en, ay, ¿cómo te atreves a estudiar filosofía? Como que si la filosofía fuera del diablo. Y no se cree que la ciencia apoya muchas de las verdades de la palabra de Dios. Entonces váyase conmigo, aunque le cueste un poquito, porque está cansado, yo le prometo que este diagrama va a traer mucha luz a lo que estamos viendo en este pasaje. Yo quiero que me sigan en este razonamiento y pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros creemos en Dios? Levantemos la mano los que creemos en Dios. Excelente. Eso quiere decir que el Dios que usted y yo adoramos es un Dios que no cambia. ¿Cuántos creen que Dios no cambia? Levanten la mano. Eso quiere decir que Dios es ayer, hoy y siempre el mismo. Quiere decir que Dios es consistente. Menos mal que Dios no cambia. Ahora, si nosotros entendemos que Dios es consistente y Él quiere ser conocido, ¿cuáles son las dos maneras en que podemos conocer a Dios? Dígame, ¿cuáles son las dos formas que podemos conocer a Dios? Dios se ha dado a revelar a través de su palabra. Y entonces tenemos a un Dios consistente, que no cambia, que se revela a través de la Biblia. Muy bien, excelente. ¿Y qué otra forma ha dado Dios para revelarse? ¿Cómo? ¿Quién? La creación. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que Dios
creó los cielos y la tierra que nosotros vemos aquí. Este Dios da el cielo y la tierra, la creación. ¿Con qué razón? Para que podamos conocerle. ¿Está conmigo o no? En un momento todo esto va a hacer sentido, se lo prometo. Ahora la pregunta es, si estas dos fuentes vienen del mismo Dios, ¿se contradicen estas dos fuentes? Imposible. La creación y la palabra de Dios no se contradicen porque vienen del mismo Dios. Ahora viene el problema. Ahora venimos tú y yo, el hombre y la mujer. Está un poquito gordita, esperen, la vamos a rebajar un poquito aquí. El hombre y a la mujer tratando de entender la Biblia, se inventa ¿qué? La teología. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y el hombre, para entender la creación, se inventa ¿qué? La ciencia. Pregunto, ¿la teología y la ciencia se contradicen? ¿Sí? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo la ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra. No la Biblia, la teología. Todo el tiempo la teología dice una cosa y la ciencia dice otra. ¿Cuáles son las opciones o las posibilidades cuando eso sucede? Bueno, muy sencillas. Uno, la teología está mal hecha y la ciencia está bien hecha. ¿Cuál es la otra posibilidad cuando se contradicen? Al revés, que la ciencia está mal hecha y que la teología está bien hecha. Y cuando se contradicen otra vez, ¿cuál es la otra opción? Que las dos estén mal. Pero ahora mire la implicación. Si yo hago cualquier ciencia bien, la psicología, la filosofía, la antropología, todas las guías, si yo las hago bien, lo que yo voy a entender es la creación. Y entre más entiendo la creación, más voy a conocer al Dios de la creación. ¿Está conmigo o no está conmigo? Eso quiere decir que yo puedo encontrar a Dios en medio de la matemática. ¡Wow! Eso quiere decir que yo puedo encontrar a Dios en medio de la filosofía. ¡Wow! Eso quiere decir que yo puedo encontrar a Dios en medio de la psicología. ¡Wow! Quiere decir que no existe la psicología secular y la psicología cristiana. Porque si la psicología se hace bien, me va a llevar a Dios. Pero no estamos acostumbrados a buscar a Dios en medio de la teología, o en medio de la filosofía, o en medio de la psicología, o en medio de la antropología, porque nos han dicho, no, eso es secular. Y yo vengo a decirles que en medio de todas las filosofías, en medio de todas las antropologías, en medio de todas las psicologías, el Espíritu de Dios ¿es demasiado descarado lo que Jeffrey de León está proponiendo? No creo. Vamos a ir a un pasaje más antes de hacernos algunas preguntas interesantes. Como por ejemplo, ¿dónde buscamos a Dios nosotros los cristianos? ¿Lo buscamos? ¿Dónde esperamos encontrarnos con Él? ¿Esperamos encontrarnos con Él? Porque el Dios que nosotros adoramos en esta iglesia es el Dios que quiere ser conocido. Pero nosotros por alguna razón hemos reducido a Dios solo a un lugar. Y creemos que a Dios solo lo podemos encontrar aquí. Y que solo lo podemos encontrar en nuestras cajas de fósforos. En nuestras pequeñas cajas. Y la última vez que yo traté de poner a Dios en una caja, Él no cupo. Él se salió. Y lo encontré en medio de un basurero en Quito, Ecuador. Soplando en medio del apestor, del desorden y del caos. Yo quiero que miren este video que ilustra la realidad que estamos enfrentando en Centroamérica. Y es la verdad de las pandillas. Pero antes de enseñarles este video, tengo una pregunta más que tenemos que hacernos. Y es esta. ¿Cuáles son las implicaciones que Dios esté en Cristo, que Cristo esté en nosotros y que nosotros estemos en el mundo? ¿Cuáles son las implicaciones de que el Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Cristo? Y ahora Cristo habita entre nosotros. Qué pregunta tan importante, porque si usted y yo representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores y el mundo va a reconocer la verdad, no podemos encerrarnos en nuestras iglesias. Porque entonces el mundo nunca va a saber de la verdad de Cristo. Una implicación tremendamente importante para nosotros. Y aquí el video de la pandilla Salvatrucha en Centroamérica.